Bienvenidos a todos. Acabamos de ver algunos recursos de cómo trabajar tipografía desde el punto de vista más gráfico. En esta clase vamos a conocer la tipografía desde el ámbito de la edición. La tipografía de la edición obedece a un conjunto de reglas consensuadas a las que en general tienen un carácter más normativo. Reúnen cuestiones tipográficas como el tamaño de la letra, los espacios, la interlínea, la composición, etc. Diríamos que se rige por un carácter funcional que busca ante todo transmitir el texto de una manera más eficaz. Para ello hay que trabajar de una manera más racional y funcional, conocer las normas establecidas por la tradición que dan prioridad a la legibilidad. Vamos a conocer algunas de esas reglas. Bien, vamos a empezar por el trabajo con la retícula. La retícula es una herramienta muy útil que los diseñadores trabajamos los diseñadores para ordenar el contenido en nuestros proyectos, ¿vale? En la página de nuestros proyectos, ya sea puede ser un logotipo, puede ser un anuncio, puede ser un folleto, puede ser un póster. Siempre está bien que trabajemos con una retícula, porque nos ayudará a organizar todo el contenido que tenemos que mostrar. El objetivo de la retícula en realidad es conseguir organizar los elementos, dar más claridad, eficiencia, economía y continuidad al contenido, y ayuda a distinguir entre los distintos tipos de información. Facilita el camino que recorrerá el lector cuando acceda a esa información. Le daremos el ritmo y le daremos el orden que el lector necesita saber de cuál es lo importante y cuál es lo menos importante. En realidad, la retícula es libre. Algunos diseñadores prefieren trabajar con retículas más estrictas, pero a veces otros consideran que esas normas de rigidez de la retícula pues se pueden romper. Yo aquí cada uno decida cómo quiere trabajar sus proyectos. Yo creo que trabajar con retícula ayuda a agilizar muchísimo más el proyecto, ayuda a que el proyecto sea más cohesionado, y en función del proyecto, claro, evidentemente necesitaremos o trabajaremos con un tipo de retícula u otra. ¿Y qué elementos tiene una retícula, ¿no? Básicamente, las retículas tienen lo que es los márgenes. Los márgenes contienen el contenido, sobre todo textual, de texto, y ayudan a que ese contenido esté recogido ahí y se visualice correctamente. Pueden ser atravesadas por imágenes, pero en principio por texto no. Luego tenemos lo que se llama mancheta, que es el área donde se imprime el texto y el resto de contenidos que pongamos, y está marcada por lo que se llaman los márgenes, ¿no?, que hemos dicho antes. Luego tenemos el medianil, que representa que es el espacio que hay entre columnas o filas. Siempre hay un espacio que cuando nosotros maquetamos un texto en el que tenemos que dejar espacio entre columnas. Pues eso se llama medianil. Y en función del número de columnas que estemos maquetando o la composición que hagamos, pues ese medianil variará. Luego tenemos lo que son la estructura de columnas, que hay retículas que son más flexibles, por lo tanto tienen más columnas, y hay retículas que son más rígidas y que tienen menos columnas. Aquí cada uno que trabaje a su criterio. Hay retículas que son módulos, que trabajan con módulos, veremos algún ejemplo, que a partir de estos módulos se trabaja la distribución del contenido. Y por último, si tenemos elementos en nuestros diseños que estén a sangre, que estén al límite de la página, deberíamos añadir lo que se llaman sangrados. Eso también forma parte de lo que es la estructura reticular, ¿no?, que normalmente para publicaciones o para cualquier elemento impreso está entre 3 y 5 milímetros. Evidentemente el sangrado no existe para el desarrollo de páginas web o de publicaciones digitales, porque en este caso no tenemos que imprimir. Los márgenes pueden ser de muchas maneras. Podemos tener márgenes amplios, como la primera página, o podemos tener márgenes muy reducidos para generar más tensión o impacto, dependiendo del diseño que queramos realizar, ¿no? Por eso tenemos algunos que tienen más espacio o tenemos algunos que tienen menos espacio. Aquí, como digo, no hay una norma, simplemente que es importante que haya un margen que contenga ese contenido. Fijaros que aquí tenemos un margen que contiene todo el contenido de esta doble página. Los márgenes también pues, se pueden tener en cuenta en función un poco de lo que la pieza que vayamos a hacer. En publicaciones, libros, tenemos que tener en cuenta el grosor para saber si tenemos que dejar más márgenes en los interiores o márgenes exteriores. Y pensar que las partes exteriores
intentar poner siempre elementos menos importantes, porque como que cogemos las publicaciones con las manos, pues si son textos, pues bueno, pensar eso, que pueden quedar ocultos al coger la mano. Simplemente es un dato, no significa que no pongamos texto importante en los extremos, pero tener en cuenta esta peculiaridad. Los interiores, si, como os comentaba, si hay mucho grosor, si el libro es muy muy gordo, pues tendremos que tener en cuenta eso, porque costará de abrir y tendremos que dejar mayor margen en el interior. Un método tradicional para definir los márgenes de un libro o de una publicación es utilizar las diagonales. El trabajo con la diagonal nos ayuda a decidir cómo ponemos esos márgenes. Otra manera es a través de las proporciones. Podemos decidir que todos tengan el mismo margen, el superior, inferior, interior y el exterior, o podemos trabajar con una proporción: arriba 4x, a los lados 2x y en el interior una x, o arriba 3x, a los extremos 4x, en el interior 2x y abajo 6x. Podemos funcionar por proporciones para trabajar un poco las proporciones de los espacios de trabajo del margen, que cada uno que decida también un poco. Hay muchas maneras de trabajar. Pero, ¿qué nos permite realmente la retícula?